Buenos días. En el video de hoy vamos a analizar las generalidades del proceso penal como tal, que se denomina al derecho procesal penal como el conjunto de normas jurídicas reguladoras del proceso penal. Se considera que el proceso penal comprende las normas referentes a la creación y regulación de los órganos estatales que intervienen en el proceso penal. Tiene características especiales. Es una rama del derecho público, es accesorio, instrumental respecto del derecho penal material. Como disciplina es autónomo respecto al material. Con el derecho procesal civil integra una misma disciplina que es conocida como el derecho procesal. Respecto a la exposición de motivos del nuevo sistema de justicia penal, se sustenta en la dialéctica en el sistema inquisitivo y el acusatorio para llegar a una posible síntesis para el derecho penal mexicano. En la exposición de motivos se destaca la idea de que el sistema acusatorio cuenta con las siguientes bondades. Es un sistema garantista en el que se respetan los derechos de la víctima, del ofendido y del imputado, parte de la inocencia, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y tiene las características de acusatoriedad y oralidad. Y afirma que se prevé 3 clases de jueces: el juez de control, el juez de la causa y el juez ejecutor. Para que se resuelva de forma. Ahora vamos a explicar los principios relativos al procedimiento. El primero es la oralidad. La oralidad se encuentra muy ligada al nuevo procedimiento penal porque es un principio, es conocer directamente en público y por versión inmediata de los órganos de prueba lo ocurrido con lo que se juzga. La inmediación, por otra parte, nos dice que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia. Y la concentración nos dice que los actos en el juicio imponen la necesidad de que lo que se haga sea en presencia de los que en él intervienen en forma sucesiva. Por eso es la concentración y sin perder una debida. Muy bien, sigamos con los principios. Otro de los principios es la continuidad. Es la misma necesidad de los requisitos de la percepción, que no puede haber espacios temporales considerables entre los divertidos durante la audiencia. La prueba debe estar viva en los sentidos de los jueces, que deban tener palpitando en sus memorias el sentido del acto juzgado. Otro de los principios es la legalidad. La legalidad en el proceso penal constituye el principal límite al ejercicio del ius punendi por el Estado, pues los poderes públicos se hayan sometidos al imperio de la ley en toda su dimensión. Y el último principio es el de la inocencia, en el que toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad. Ahora es necesario explicar los derechos y obligaciones de las partes en el proceso penal. Empecemos con el juez. El juez tiene la obligación de resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso. Guardar reservas sobre los asuntos relacionados con su función, atender oportunas peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento, abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como un culpable si no existe una condena, el orden en la sala de audiencias y los demás establecidos en la ley orgánica, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras disposiciones aplicables. Continuemos con el Ministerio Público. El Código Nacional nos dice que son funciones o obligaciones del Ministerio Público el vigilar que en toda investigación de los delitos se estricta con los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.
ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, ordenar o supervisar la aplicación de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, servir ante el órgano jurisdiccional como una parte en el proceso, ordenar a la policía y a sus auxiliares en el ámbito de la competencia las prácticas de investigación conducente y realizar las diligencias pertinentes. Hablemos del imputado. Son derechos del imputado el ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, declarar o guardar silencio en el entendido de que su silencio no puede ser utilizado en su contra. Ser asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, a que se le informe en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público, el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como en su caso el motivo de la privación de su libertad, y al servidor público que la ordenó, exhibiéndosele según corresponda la orden emitida en su contra, el no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas. Hablemos ahora del defensor. Son obligaciones del defensor el entrevistar al imputado para conocer de forma directa la versión de los hechos que motivan la investigación, orar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen, comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en el que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, comunicarse directa y personalmente con el imputado, recabar los medios necesarios para la defensa, presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, ofrecer... Ahora hablemos de la víctima o el ofendido. Son derechos de la víctima o el ofendido el ser informados sobre los derechos que a su favor le reconoce la Constitución, el acceso a la justicia, la información sobre los beneficios existan, comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar o con su asesor jurídico, a ser tratado con respeto, dignidad, contar con un asesor jurídico en cualquier etapa del procedimiento, recibir tratos sin discriminación a fin de que se evite un atentado contra la dignidad humana y que se anulen o menoscaben sus derechos, acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas y participar en los métodos. Ahora hablemos de las formalidades en el procedimiento penal, que sin duda este es el derecho fundamental procesal más desarrollado en México, considerando la aplicación que ha tenido el concepto de formalidades esenciales del procedimiento, incluido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que tales formalidades son las siguientes. La número 1 es el inicio del procedimiento y sus consecuencias. La segunda es la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. La tercera es la oportunidad de alegar. La cuarta es el dictado de una que dirima las cuestiones debatidas. Y la quinta, la posibilidad de impugnar el acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. Por último, vamos a explicar a las audiencias. Las audiencias, como nos las define el artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que los actos procedimentales sueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevé este código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella.